Una vez más, saludamos a todos nuestros asistentes. Geomatrix les da la más cordial bienvenida a su segundo seminario web sobre geosintéticos, saliendo de lo convencional en la ingeniería. Antes de dar inicio a nuestra presentación, queremos recordarles que Geomatrix es el mayor fabricante latinoamericano especializado exclusivamente en materiales geosintéticos y que contamos con un proceso de fabricación verticalmente integrado que involucra la más alta tecnología e incluye máquinas de última generación que nos permiten la fabricación de un amplio portafolio de productos terminados y hechos a la medida, como los que veremos a continuación en la presentación que recibiremos de nuestro panel de expertos. Este panel está conformado por nuestros especialistas Juan Ernesto Vélez, Armando Miguel Padilla y Carlos Alberto Giraldo. Cada uno de ellos nos presentará el día de hoy una serie de experiencias propias de Geomatrix con diferentes materiales, descritas en función de algunas de las soluciones que constituyen sistemas de construcción no convencionales en infraestructura. Este seminario estará compuesto por dos segmentos. Primero, tendremos la presentación por parte de nuestra terna de expertos y posteriormente tendremos una sesión de preguntas que ustedes podrán formular a través del chat y que serán respondidas por nuestros ponentes. Las preguntas que no alcancen a ser respondidas durante la transmisión las enviaremos vía correo electrónico. Para dar inicio, damos la bienvenida a Juan Ernesto Vélez, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en geotecnia vial y pavimentos de la Universidad Javeriana, magíster en gerencia de proyectos de la Escuela Militar de la Escuela Colombiana de Ingeniería y profesor de la especialización en pavimentos de la Universidad Militar. Juan Ernesto cuenta con más de 20 años de experiencia como asesor en materiales de construcción. Ha sido miembro de la junta directiva del ACI, American Concrete Institute, Seccional Colombia, por más de 5 años y es conferencista nacional e internacional en el sector de infraestructura vial. Actualmente se desempeña como vicepresidente comercial en Geomatrix SAS. Adelante, Juan Ernesto. Juan Pablo, muchas gracias. Hola a todos, un cordial saludo esta mañana. Qué bueno pues poder contar con todos ustedes. Un saludo a Carlos y Armando como coequiperos en esta charla. Y bienvenidos a un espacio más para poder hablar de un mundo tan interesante como lo son los geosintéticos. Vamos a hablar hoy básicamente de el porqué de esta charla. Una de las razones cuando pensábamos cuál debería ser nuestro próximo webinar, después de haber hecho un seminario virtual, de haber hecho un webinar, era que nos vivimos en el día a día cuando vamos a las obras por alguna rama propia de la ingeniería, como la geotecnia, como la hidráulica, los pavimentos, el tema ambiental, subdrenajes. Y lo que encontramos es que conocemos geosintéticos, pero de alguna manera conocemos cierto mundo de geosintéticos y de pronto nos da la oportunidad de no conocer la versatilidad en otros campos de estos materiales tan maravillosos que hoy lo que queremos es contar experiencias. Entonces, nuestra fuerza comercial, tanto en Colombia como en los países en los que estamos en Latinoamérica, siempre nos dicen experiencias, los clientes nos piden experiencias. Después de hacer esos seminarios, se hicieron unas encuestas, esas encuestas vuelve y sale el tema de queremos conocer experiencias y decimos hay que hacer algo en este sentido, pero sobre todo contar la versatilidad de estos productos. Y tengo una experiencia personal, 20 años acompañando el mundo del cemento y del concreto. En esos 20 años conocí muchísimo de infraestructura, tuve la oportunidad de estar en proyectos de infraestructura tanto nacionales como internacionales y poco conocía de los geosintéticos. Y ha sido algo para mí interesante estos 3 años que llevo en esta compañía, ver esa versatilidad y decir hay que contarla, hay que ver qué se puede hacer y qué es diferente en eso. Sobre todo poder hablar de qué es convencional y qué no es convencional, porque puede que para muchos de nosotros el uso simple de un geotextil para hacer el refuerzo de un suelo o una separación o una filtración sea algo convencional, como puede que para muchos hoy sea algo nuevo que se conoce como una alternativa de uso de estos productos y este trabajo directo que se va a hacer. Uno de los puntos que vamos a resaltar es cuando se habla de geotextiles, y lo quiero llevar a ese léxico que a veces es importante llevar las cosas, en mi sentir se están hablando simplemente de telas, pero cuando le pongo la palabra simplemente parece que minorizo la calidad del producto y no. Así como en todos los productos, las telas, cuando son medidas, cuando les conocemos sus propiedades físicas, químicas y mecánicas,
cuando las trabajamos para usos mucho más allá de los que normalmente tenemos, se llaman geotextiles y es a lo que hoy nos vamos a referenciar y es a lo que hoy vamos a hablar. Es algo súper poderoso y con una capacidad. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver unos bloques de experiencias. Armando va a contar un bloque de experiencias. Carlos les va a contar un bloque de experiencias con fotos, proyectos y retos. Y yo les voy a contar un bloque de experiencias. Y lo más importante es que nos vamos a mover de extremo a extremo, tratando de decir cómo un material desde el uso más sencillo para un subdrenaje pequeño hasta la conformación de una plataforma petrolera con todo lo que implica ingeniería detrás, cómo el producto sirve para ambos extremos, tratando de buscar la idea de dar un pincel, un pequeño lienzo, para que cada persona sea capaz de plasmar su ingeniería y pensar en la versatilidad que tiene alrededor de uso de productos como los de los geosintéticos en el mundo. Va a ser una charla muy de experiencias. Quiero contarles que hay muchísima ingeniería detrás de estos productos. Cada una de estas aplicaciones tiene ingeniería. Hoy no nos vamos a dedicar a mirar cuál es el modelo de diseño, pero sí nos vamos a dedicar a abrir las mentes y entender que detrás tienen que haber unos equipos y que hay investigación en el mundo alrededor de esa versatilidad y de estos productos. Entonces, el bloque que les voy a contar yo básicamente está enmarcado en geotextiles de alto módulo. Geotextiles de alto módulo usados para un contenedor estructural, para considerar que tengo un producto que por sí solo me genera altas resistencias y una condición de interperismo, lo llamamos hidroblock y vamos a ver experiencias muy importantes alrededor de ese contenedor. Vamos a hablar de formaletas textiles para vaciados de concreto, colchacreto en nuestro caso. Vamos a hablar de geotextiles de alto módulo para refuerzo y aumento de la capacidad portante del suelo. Lo vamos a ver muy rápido, pero vamos a ver dos experiencias o una experiencia en especial muy fuerte. Y vamos a hablar de geotextiles impregnados de muy baja permeabilidad, que tienen alta resistencia mecánica y una gran capacidad de resistencia a la intemperie. Todo mirado como ese lienzo para poder trabajar cosas diferentes para eso. Entonces, lo primero que tenemos acá es el contenedor estructural que llamamos hidroblock. Esta foto me parece una de las fotos que más quisiera yo gastarme en contarles rápidamente. No va a ser más de 20 minutos mi intervención. Los hidroblocks son productos que me permiten, sabiendo que es un contenedor estructural, que es un contenedor diseñado para que aguante el uso y el abuso, en el buen sentido de la palabra, para estar sometido a condiciones de rayos UV, porque una de las condiciones más fuertes que tienen los derivados de petróleo y en especial productos de geosintéticos puede ser su daño sufrido por las inclemencias del sol. Estos son productos hechos para garantizar que ese funcionamiento dan, son telas, recuerden que las telas son que los geotextiles son telas de alta resistencia, estas son telas de 15 toneladas por metro, que en dimensión son una capacidad de una resistencia a la tensión bien importante, que me permiten poder manejar cuerpos de aguas como esto. Un cuerpo de agua en una zona del Perú, donde tengo un desgaste continuo y una condición de erosión continua en este material, aguas abajo al lado derecho, el margen derecho del río, en la cual ven que hay una aerodibilidad constante y hay una dificultad para controlar ese funcionamiento de ese río. Usando ese mismo material que está saliendo, no teniendo que disponer ese material, no teniendo que traer material de préstamo, garantizando un comportamiento estructural bajo un modelo de diseño en donde cada uno de estos bloques se articula con los otros para hacer un todo en la estructura, pero funcionando de manera articulada, puedo garantizar que tengo una obra que en este caso lleva 13 años en la selva del Perú colocada con un funcionamiento perfecto, con el material de arrastre que lleva ese río, con los palos que lleva ese río y lo que constantemente le están pegando a estos hidroblocks, cuya función del contenedor es dar la resistencia al material mismo de la zona, que no necesariamente tiene que ser un material de alta prestación, y garantizar que no va a haber lavado esos materiales en los casos que estamos trabajando ese ejercicio. Acá vemos la versatilidad del producto. Esto es un hidroblock sencillo con unas mallas que no son por bonito o por feo, tienen las condiciones de poderme garantizar ese engrane con el resto de hidroblocks y el funcionamiento como una estructura. Acá lo vemos para lograr una forma exactamente prismática, que en algunos casos quiero que sea completamente prismática, como lo utilizo con una formaleta, los tensores internos para garantizar ese funcionamiento y la resistencia que ellos necesitan. La versatilidad que tiene, miren cómo viene empacado, sencillo de manejar, puede ser llevado a cualquier zona, que es lo que más nos pasa en algunas obras, donde no hay fácil acceso y no podemos llevar concreto, no podemos buscar materiales de préstamo, sino que tenemos que utilizar lo que hay en la zona. Y acá lo vemos cargado como él por sí solo, y esas 15 toneladas por metro, y ese concepto de un producto diseñado para esa resistencia es capaz de dar respuesta a eso.
Estas son fotos varias de lo del Perú. Esto es mirado de arriba hacia aguas abajo, no como estamos ahora de aguas abajo hacia aguas arriba, por eso les decía que era el margen derecho. Miren la longitud y miren la cantidad de tiempo que les conté que llevaba. Estas son obras en Cuba. Esta obra está hecha para cuidar o para evitar las crecientes del río Cabaña, que afecta en uno de los estrios a una presa importante de relave que tienen para una zona de explotación en Cuba. Vean cómo se va llenando con el mismo material de la zona, porque recuerden que el material lo que me ayuda a dar es concepto de gravedad, es el geocontenedor o el contenedor o la formaleta estructural la que me va a dar esa capacidad de funcionamiento. Acá vemos más fotos de ese mismo proyecto. Vemos cómo se puede garantizar en lo largo una conexión entre ellos y como este es un material con muy baja permeabilidad, voy a garantizar que no tengo pérdidas importantes dependiendo de lo que en el diseño haya considerado para trabajar y el subdrenaje que le esté dando. Esto es en el sur de Colombia, en una exploración petrolera. Vale la pena resaltar que esta es una zona donde conseguir áridos es muy difícil. No es sencillo conseguir materiales de explotación o de ciertos tamaños para funcionar. Se consigue más tierra que cualquier material que nos pudiera permitir hacer algún otro tipo de estructuras. Hacemos lo mismo, la baja permeabilidad del hidrobloc nos va a permitir fluir como canal. Tenemos unos disipadores y digamos que, insisto, hay un concepto de diseño de ingeniería que nos permite trabajar de manera importante esto. Más ejemplos de lo que podemos hacer en Cincelejo, esta obra en Colombia. El uso en un canal de tierra, simplemente un diseñador hidráulico necesitaba hacer un control, digamos que hacer una disipación de esfuerzos o de caída de agua. Podemos hacer un control de esas caídas. Acá vemos cómo se mimetizan los hidroblocks en el tiempo, en el Magdalena Medio colombiano, en uno de los ríos más importantes que tenemos acá, en una zona donde está el río más importante de Colombia, que es el río Magdalena. En ese Magdalena Medio hay algunos ríos que alimentan este mismo río y acá vemos cómo se mimetizan con el tiempo. Acá vemos una protección bien importante, había que cuidar este estribo de este puente y para cuidar este estribo y el estribo de la derecha del mismo puente se generan unos espolones buscando que el río vaya dejando una sedimentación y se conforme naturalmente una protección. Acá lo vemos 8 años después, cómo queda debidamente conformado y cómo me funciona con gravedad, pero lo más importante, con condiciones de intemperismo, un intemperismo para el cual está diseñado el producto y que nos permite trabajar ese concepto tan interesante de ese material. Estas son unas obras en Chile. En Chile lo que define el diseñador es hacer un recubrimiento de estos hidroblocks, lo recubre con una malla electrosoldada, le hace un lanzado de concreto y deja un canal que funciona por gravedad recubierto de concreto para lo que él en su condición de diseño estaba considerando hacer. No solo para el mundo hidráulico, la utilización de los hidroblocks en un mundo como este, que es el mundo en el que podemos pensar en la geotecnia, nos permite pensar en soluciones de gravedad igualmente, como lo estamos mirando antes. La única diferencia que puede tener esto en un momento dado con contenciones normales es que recordemos que este es un producto de baja permeabilidad y como en cualquier obra de contención debo tener un diseño de subdrenaje que fácilmente le puedo hacer a este muro y con eso garantizar el funcionamiento de una obra como esta, donde vemos un pequeño refuerzo del suelo, que es lo que primero hacemos en este talud, y terminamos con un concepto de hidroblocks trabajando bajo el concepto de gravedad, intercalados, cada uno de ellos funcionando para hacer una única estructura de funcionamiento. Esto es el día a día y aquí es donde quiero llamar la atención. Lo normal que tendríamos que hacer en una situación como esta o lo que normalmente teníamos en la cabeza o yo considero convencional, puede que otras personas no, era coger y retirar todo este material, tener que ir a llevarlo a algún sitio para ponerlo como material de disposición, gastarme lo que me gasto en ese transporte, volver a hacer una explotación de un material adecuado, traerlo a la obra y construir lo que vaya definido, o un muro de gaviones, o una condición de un muro de concreto, o no sé, lo que como solución haya definido. Acá no. Acá lo que hacemos es, con nuestro mismo contenedor, bajo un concepto de diseño, insisto, puedo hacer un muro de gravedad que me ayuda a contener utilizando el mismo material de la zona y lo que eso conlleva en el tiempo desde el concepto de sostenibilidad y de poder hacer uso de esos productos más adelante si llegase a darse la posibilidad de solo dejarlo como un uso provisional. Otro uso que tenemos ocasionalmente en geocontenedor, en hidroblocks, es estos en Panamá. Estas son las islas de San Blas en Panamá. Esto es el aeropuerto, el único aeropuerto que hay para llegar a esas islas, cuando no se llega por mar. Y había que hacer una protección en una zona donde básicamente llegar es imposible con materiales normales. Materiales pétreos sí que es más difícil de conseguir.
hay la arena propia de la zona marina, y con esa misma arena podemos hacer una contención y una estructura de cuidado, como una armadura general. Acá vemos algunos hidroblocks colocados. Este fue un diseño donde colocamos una armadura textil. Esto es un producto de 75 toneladas por metro, un producto con una capacidad al intemperismo importante, que nos va a ayudar con ese golpe constante de una ola de segundo tras segundo, que es tan duro, tan contundente contra las obras generales de ingeniería. En este producto también encontramos la posibilidad de hacer digamos, un contenedor más pequeño, estructural nuevamente y con capacidad de intemperismo, lo llamamos GeoBrick. Nos permite hacer este tipo de cosas en descoles donde lo que necesito es que no haya una posibilidad de un desarme o un daño funcionando por condiciones de alta lluvia o alta pluviosidad que me generen daño en la estructura. Hago un descole con este producto y con materiales mismos de la zona, sin estar sufriendo si tengo o no la capacidad de generar concretos, y sabiendo que lo puedo mover de manera sencilla. Acá hay más provisionalidad con ellos mismos, en este caso son verdes. Acá vemos un uso donde él, junto con un producto que vamos a ver ahora al final, que es un Impartex, podemos garantizar que un descole de estos no va a fallar y nos va a poder conducir y manejar materiales en estas condiciones de clima a las que estamos sometidos normalmente con estos productos. Les voy a hablar del colchacreto. Estos son formaletas textiles. Ustedes lo que están viendo acá es un muro de concreto, es una pantalla de concreto que pude vaciar en una tela que fue capaz de resistir la condición de vaciado de ese concreto. Entonces es esa tela de alta resistencia, alta capacidad. El colchacreto básicamente son dos geotextiles de alto módulo, de alta resistencia, intertejidos de una manera que nos permite generar, al colocar el concreto, estos pequeños bloques que ven acá, estos módulos que se generan, y que me permite pensar en una estructura de concreto articulada. ¿Por qué articulada? Porque necesito que se acomode a la zona y a la geotecnia que tengo en ese momento plasmada, pero que funcione como esa barrera de concreto que tengo. Eso me lo permite hacer esta forma con la que hicimos el diseño. Es un producto que tiene unos tendones de alta resistencia para garantizar una homogeneidad, pero sobre todo un comportamiento estructural entre los diferentes bloques, una conexión permanente entre esos bloques para resistir las condiciones de inclemencia. Pero lo más importante es que pensemos que esta formaleta en algún momento debe desaparecer y nos debe quedar el concreto operando, como vamos a ver fotos más adelante. Esto es un caso importantísimo en Colombia. Este es el canal del Dique, uno de los brazos del río más importante o de mayor caudal en Colombia. No de mayor caudal, es el río más grande del país, que es el río Magdalena. El canal del Dique estaba generando un problema de erosión en uno de los pueblos del norte, en Santa Lucía específicamente, y se pudo hacer una losa de concreto o una pantalla de concreto entrando de manera importante en el dique y garantizando la protección costera de esta zona con una obra con capacidad de resistencia en el tiempo. Acá vemos más fotos de eso. Y acá vemos, digamos que esta primera foto corresponde a la protección de una plataforma en el Perú que está en construcción en este momento de un puerto. Podemos garantizar que esta losa de concreto, que esta pantalla de concreto me da la condición de no erodibilidad sobre la plataforma, e insisto, su vaciado es un vaciado sencillo porque funciona como formaleta pérdida en él. Acá vemos una de las grandes ventajas que les resaltaba ahora de que sea articulado, y es la acomodación al terreno que tiene el concreto utilizando esta formaleta. No tengo que hacer un perfilamiento perfecto, él mismo me permite adecuarse a la condición del terreno. Obviamente le tengo que dar condición al terreno, tengo que darle manejos al agua de socavación, tengo que entender cómo se va a comportar el agua para colocar sus drenajes en los casos que necesite, pero eso es el comportamiento de un gran canal de desechos para control de agua en alguna zona minera del país. Canales también puedo hacer en un momento dado con esto, que hay diferentes canales de protección, y así se ve el colchacreto una vez terminado, después de 14 años. Esto es en Guayaquil, en el río Guayas. Esto es colocado hace 14 años y así ven la losa de concreto funcionando en el tiempo sin inconveniente. Insisto, abrir la mente y mirar alternativas que no son normales, como pensé que una tela de alta módulo, alta resistencia, llamado geotextil, de más de 15 toneladas por metro, es capaz de darme unas condiciones de funcionamiento para poder hacer ese vaciado del concreto como lo quiero hacer. El uso tradicional de los, digamos que de los geotextiles de alto módulo, venía siendo el refuerzo para separación, para mejoramiento de capacidad portante o filtración. Esto es una plataforma petrolera en la que soy capaz, en un suelo donde si voy y me paro me entierro porque es una zona pantanosa del sur del país,
puedo colocar un geotextil y con una pequeña capa de material lograr un funcionamiento adecuado en el tiempo, qué pena que se me saltó acá, un funcionamiento adecuado en el tiempo de llevar productos y todos los equipos de explotación que puede necesitar una plataforma petrolera. Esto es en el Perú también, donde se quería hacer un refuerzo para la Costa Verde, una vía nueva que se está construyendo, y se garantiza que este geotextil es capaz de dar esa envergadura y capacidad de distribución de esfuerzos bajo el concepto de membrana tensionada, que es tan importante mirarlo. Hoy, insisto, no vamos a hablar mucho de ingeniería, porque podemos reforzar más adelante. Y acá ven una foto clarísima de su mejor comportamiento. Un equipo de estos no podría operar sobre este suelo, pero en la medida que ese equipo va teniendo un geotextil que le dé su funcionamiento de membrana tensionada y un material encima de él que permite que se vuelva una estructura con una capacidad portante muy suficiente, digámoslo así, bajo diseño podemos llegar a algún número, podemos entrar equipos de este tipo que de otra manera no podrían trabajar sobre este tipo de suelos. Y para terminar, les quería hablar del Impertex. El Impertex es un geotextil impregnado. Digamos que lo más importante de esto es pensar que tenemos un producto que no es una geomembrana, que es un geotextil, que está diseñado para aguantar condiciones climáticas, que tiene una resistencia, en este caso también es el Impertex tiene el concepto de un geotextil de 150 kilonewtons por metro, o las 15 toneladas por metro de las que les vengo hablando. Me permite pensar en zanjas de coronación, como vemos en la parte superior, cuando tenemos problemas serios de esos pequeños movimientos en esas zanjas de coronación, que las hacemos en concreto o en materiales rígidos y se nos revientan, y lo que resulta siendo la zanja de coronación es ser mucho más agresiva sobre el talud que si no tuviera el canal. Pues tengo un material que es capaz de funcionar y flexibilizarse ante la necesidad del suelo, pero sobre todo de aguantarme en el tiempo y de operar con una columna de agua importante sobre ella sin que haya una pérdida de agua grande. No es una membrana, porque si estamos considerando condiciones de vapor o condiciones de cero pérdida de agua, no es el producto suficiente o necesario para ese tipo de usos. Acá vemos un uso en el Ecuador, donde estamos haciendo un control de aguas para unas torres de energía, donde nos permite garantizar que, como no vamos a volver en poco tiempo, esa tela nos va a aguantar en el tiempo, nos va a permitir conducir agua sin generar infiltraciones graves para el terreno, que son las que el diseñador quiere evitar, con un comportamiento sin igual. Acá vemos pues más fotos de esos canales de coronación, la torre de energía de la que les estaba hablando y para el cual estábamos trabajando en ese funcionamiento. Y como les dije, voy a ir de esquina a esquina. Y aquí vemos un uso, lo vemos es simplemente verde. Acá estamos viendo ese geotextil llamado Impertex verde. Acá vemos cómo es capaz de ser impermeable, de tener una permeabilidad baja, discúlpeme, no impermeable, sino baja permeabilidad. Y vemos diferentes usos que le podemos dar a productos de estos que a veces se nos van. Esta foto yo creo que el arquitecto o diseñador me mataría, pero es una condición en la cual no era fácil solucionar el problema de infiltración de agua superior de esta cabaña, y se colocó un material que garantizara en el tiempo. Después habrá que ver cómo se vuelve arquitectónicamente amigable, pero hasta este tipo de cosas podemos pensar con, insisto, las telas que se llaman geotextiles, que podemos medir física, mecánica y químicamente, y las cuales nos permiten cosas más allá de lo que la imaginación en lo convencional siempre nos ha dicho. Le doy la palabra a Armando. Juan Pablo, muchas gracias, y muchas gracias por atenderme el día de hoy. Agradecemos a Juan Ernesto por su participación con el bloque de experiencias con formaletas estructurales Hydroglock, formaletas textiles Colchacreto, geotextiles de alto módulo, Fortex y geotextiles impregnados Impertex. Mientras se prepara nuestro siguiente ponente, el ingeniero Armando Padilla, les queremos contar que en Geomatrix brindamos acompañamiento técnico personalizado que nos permite garantizar la efectividad de los materiales. Nuestra oferta de soporte técnico comprende la valoración de las características particulares de cada proyecto, la selección cuidadosa de los materiales requeridos, el análisis y diseño sugerido de cada solución y el acompañamiento durante la etapa constructiva. Ahora sí, damos paso a Armando Miguel Padilla, ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en geotecnia vial y pavimentos de la Pontificia Universidad Javeriana, con más de 10 años de experiencia profesional, en los cuales ha estado relacionado con la aplicación geotécnica de geosintéticos como soluciones de ingeniería. Armando ha liderado el equipo de consultoría técnica corporativa de Geomatrix y actualmente se desempeña como director de negocios internacionales para Latinoamérica y el Caribe. Lo escuchamos, Armando.
Hola Juan Pablo, muchas gracias. Juan Ernesto, muchas gracias por esa presentación, esa introducción que nos haces al mundo de los geosintéticos. Eh, Primero que todo, pues quiero saludar a toda la audiencia. Es muy interesante ver toda la gente que está conectada con nosotros en la región, gente que está interesada en ver este planteamiento que hacemos del uso de geosintéticos, solucionando problemas que se nos presentan día a día. Bien lo decía Juan Ernesto, que este es un ejercicio en el que lo que queremos es mostrar experiencias que permitan abrir la mente y evaluar en cada uno de los proyectos en los que estamos involucrados día a día cómo materiales geosintéticos como los que vemos hoy tienen diversas aplicaciones que van de lo convencional a lo no convencional. Inicialmente, pues vamos a hablar aquí, o les voy a hablar de 5 experiencias o 5 tipos de soluciones con geosintéticos, protecciones hidráulicas, control de erosión, también estructuras de contención, digamos en lo que tiene que ver con la geotecnia. En pavimentos también vamos a ver algo con geomallas y finalizaremos con algo sobre subdrenajes, digamos para drenajes longitudinales en vías o incluso para estructuras de contención. Les hablaba del tema de lo convencional y lo no convencional, y eso pues termina siendo algo que es subjetivo en algunos casos, como lo decía Juan. Y bueno, ¿qué es lo convencional? Lo definimos como algo que reúne las características de lo que es habitual o tradicional, de lo que se hace por costumbre, de aquello que aprendimos a hacer de una determinada forma y no nos hemos cuestionado si es posible solucionar ese problema de diferentes maneras. Bueno, aquí queremos mostrarles un abanico de temas que para algunos pueden ser algunas cosas convencionales, para otras son nuevas, disruptivas, y pues definitivamente hay cosas que sí se salen de la caja, que nos hacen pensar fuera de lo convencional y que nos llevan a soluciones diferentes. Cuando hablamos de la aplicación de los geosintéticos en ingeniería, pues traemos un par de definiciones de lo que es la ingeniería, y una de ellas muy llamativa es esta que dice que es un arte, y es la técnica de aplicar conocimientos en la invención, el diseño y el perfeccionamiento de nuevos procedimientos, tanto en la industria, en este caso pues la industria de la construcción. Y una segunda definición que también es muy interesante, y es que es aplicar todos esos conceptos y conocimientos científicos en la innovación, invención y desarrollo de técnicas, pero también de materiales y de herramientas para resolver problemas personales y de la sociedad. Y bueno, ahí es donde entra todo este asunto de la convencional y de, la ingeniería, digamos, para resolver problemas. Entrando con el primero de esas soluciones, pues vamos a hablar de protecciones hidráulicas, también de contención y desecación, usando los tubos geotextil. Y bueno, ¿qué son los tubos geotextil o los hidrotubs en el caso nuestro? Pues son unas estructuras textiles confeccionadas con un textil, digamos, debidamente competente, que son llenados por medios hidráulicos, es decir, que con una bomba inyecto en él un fluido que tiene una proporción de materiales sólidos que pueden estar disueltos en ella, y que el textil, digamos, permite la salida del agua a través de los poros, quedando una masa de material, puede ser suelo, sillas, arenas, limos, muy consolidados, una estructura de gran peso que permite ser usado en diferentes tipos de soluciones a problemas. Esta fotografía que vemos acá, pues son unos espolones, por ejemplo, en un cuerpo de agua que permiten disipar la energía del agua, protegiendo estructuras que consideramos vitales. En este caso, el estribo de un puente que estaba siendo amenazado por este río que se llama el río Manacasías, que queda en los llanos orientales colombianos. En la parte superior vemos unos esquemas muy sencillos de lo que es el tubo geotextil de hidrotub. Estos hidrotubs pues, también pueden ser utilizados o conformados de la manera en la que lo vemos en las fotografías, digamos, apilando unos encima de otros. Obviamente todo esto obedece a un diseño de la estabilidad de la estructura. Si los vamos a apilar uno encima de otro, el suelo que está bajo él debe ser capaz de soportar esas cargas que se van a imponer, pero también necesita un diseño interno, y ese diseño interno obedece a la presión con la cual vamos a llenarlo, cuál es el diámetro o el tamaño que va a alcanzar ese hidrotubo, ¿verdad? Digamos que en función también de esa presión de llenado se va a alcanzar una altura eficiente,
y cuál es la resistencia que debe tener el textil para soportar los esfuerzos que se van a generar. Una vez el agua evacúa o sale de esta estructura, pues tenemos una gran masa de suelo en el cual el textil ya no, digamos, no sufre lo mismo que en la parte inicial, que es, digamos, la parte crítica, que es en el llenado. Y bueno, cuando se utilizan para estructuras de contención o de protección, como las que vemos en la fotografía, pues se requiere una protección externa. ¿Por qué? Porque el textil es susceptible a un daño mecánico, un tronco que pueda bajar, un daño mecánico causado por equipo o cualquier material que vaya en el cuerpo de agua, pues va a generar un daño importante que puede desencadenar finalmente con una inutilización de ese elemento. Entonces se requiere siempre hacer una protección externa cuando se utilizan estructuras que van a ser permanentes en el tiempo. Y pues hay diferentes tipos de protecciones para este caso, y pues ya veremos un par de ellas más adelante. Aquí vemos otra fotografía impresionante de lo que se puede hacer con estas estructuras, y es una protección que es eficiente. Se genera una disminución de la velocidad del flujo, una depositación de sedimentos, con lo cual se logra el objetivo inicial planteado, que es la protección del puente que vemos en la parte inferior. Este es también un río en los llanos orientales colombianos. Pero además de eso, también tenemos una propuesta interesante, o algo que se va solucionando en la medida en la que se van presentando los problemas. Bueno, estos son hidrotubos que son utilizados no solo para protecciones hidráulicas, sino también como estructuras, como núcleo de estructuras de contención o diques, por ejemplo. Un dique para el manejo de relaves mineros o de relaves en el sector minero. Un relave es esa mezcla de agua y material procedente de la explotación minera, que es material inerte, que ya es un desecho. Pues bueno, se puede rellenar los hidrotubs con esa mezcla, con esos relaves, ¿verdad? Dándole un adecuado manejo al agua que sale. Digamos, esos efluentes deben ser tratados posteriormente, y en algunos casos incluso se utilizan, son reutilizadas, esa agua que aparece, que sale de los hidrotubos es reutilizada, y se puede lograr una adecuada disposición del material que queda confinado dentro del tubo, bien sea para tener unas estructuras permanentes, como en este caso, un núcleo de un dique que va a ampliar la capacidad de depositación de relaves, o incluso si yo quiero simplemente coger ese material, sacarlo del hidrotubo y movilizarlo. Movilizar lodos o relaves con mucha agua, pues se vuelve ineficiente, porque lo que estoy moviendo realmente es agua. Si yo primero le saco el agua y luego lo movilizo, pues definitivamente puedo optimizar los procesos, disminuyendo los costos y, digamos, en general, facilitando todo el proceso industrial que se da en esta clase, en este sector. Bueno, para ello pues hay una serie de pruebas que deben ser ejecutadas. Nosotros pues hemos participado en varios proyectos en los cuales hacemos y acompañamos todos estos ensayos que se hacen para determinar la calidad del agua, la calidad de los efluentes en términos de sólidos totales, de sólidos disueltos, evaluando también la eficiencia en la desecación de los lodos. Esas son las fotografías que ven en la parte izquierda de la pantalla, donde se están tomando las muestras de agua, y en la parte inferior se ve en unos cojines a menor escala en laboratorio cómo queda el lodo, y se determina cuál es el textil más apropiado. Y en las fotografías de la derecha vemos un proyecto minero en el sur del Perú, en frontera con Bolivia, en el cual estamos haciendo una prueba a una escala un poquito mayor, con unas bolsas más grandes, ya con el lodo de los relaves mineros, y se hace una evaluación igualmente de cuál es el textil más competente, de las condiciones, del efluente, de la velocidad de desecación. Entonces aquí vemos también una innovación, digamos, en el uso de los geotextiles en esta clase de estructuras, y también dentro de ese mismo se le buscan usos comunes en los diferentes sectores, y siendo en el sector minero pues supremamente importante. Aquí vemos una fotografía realmente contundente de la utilización que se le puede dar a los hidrotubos, conformando una gran estructura de contención geotécnica. Todos los hidrotubos que ven en la parte inferior, tanto los que están en blanco como los que están en verde, los que están en verde están ya cubiertos con un manto para control de erosión, que lo que busca es generar una protección a los hidrotubos, al textil, y los blancos pues están en ese proceso de llenado y posteriormente serán
cubiertos con ese manto, pero lo que vemos es una gran estructura de contención que es capaz, después de, evidentemente, un análisis geotécnico profundo, de generar la estabilidad de toda esa infraestructura que ustedes ven en la parte superior en un proyecto minero aquí en Colombia. El segundo de los materiales o de las soluciones que veremos aquí son las celdas de confinamiento celular o geoceldas. Ha tenido el país o nuestra región en general un movimiento asociado al uso de las geoceldas, en los cuales se ha enfocado fundamentalmente en el mejoramiento de capas granulares en pavimentos. Pero aquí vamos a mostrarles algo diferente, y es el uso de geoceldas para el control de erosión, para el establecimiento de la vegetación en taludes, en techos verdes, en cubiertas verdes, con este material que difiere de esa geocelda que es hecha con polietileno de alta densidad. En este caso es una geocelda en poliéster que se puede utilizar, como lo estamos viendo acá, en dos escenarios diferentes. El de la izquierda superior, una fotografía de una cubierta en el cual se está buscando un establecimiento de vegetación, una cubierta en concreto, obviamente con un sistema de drenaje inferior para evitar que haya penetración del agua o infiltración del agua a la estructura que está debajo, o como lo que vemos en la derecha, que es un talud en un cuerpo de agua. Estas fotografías son el antes, digamos, durante la instalación de esta geocelda oficial para el establecimiento de vegetación. En la fotografía de la derecha vemos ya cómo, después de un proceso de bioingeniería, colocando material orgánico, las plantas y haciendo un debido cuidado de ellas, se puede establecer vegetación permanente en el sitio. Ahí establecemos un proceso, digamos, que se da por sí mismo, digamos que ya no necesita un gran mantenimiento y que logra una adecuada revegetalización y protección de esta cubierta. Puede ser utilizado para techos verdes, que hoy en día son muy comunes en nuestras ciudades, y además también puede ser utilizados para la protección del control de la erosión en cuerpos de agua, como lo estamos viendo acá, en el cual se hace una instalación de la geocelda, ustedes lo ven, se coloca material, luego se coloca la vegetación, y en la fotografía de la parte inferior es una protección completamente ya revegetalizada. Se ha controlado el problema que se tenía de la pérdida de la orilla, y hay sitios en los cuales se hace una combinación del corchacreto que vimos hace un rato con Juan Ernesto, con esta clase de soluciones, logrando cosas bastante integrales, que se salen de lo convencional, que se salen de la caja y que nos van llevando a soluciones innovadoras y que definitivamente funcionan. Voy a entrar aquí en un paquetico de dos soluciones con geomallas. La primera de ellas, las geomallas para refuerzo de suelos, que digamos es el propósito inicial con el cual nacieron las geoceldas, que fue el refuerzo de los suelos enfocado en estructuras de contención. ¿Qué es lo que ha sido convencional para nosotros durante muchos años? Y pues los que hemos estado, digamos, en la ingeniería, pues es la contención con muros de concreto. Es algo que es ampliamente difundido, se conoce muy bien desde que estamos en la universidad. Y a la derecha vemos los muros en suelo mecánicamente estabilizado o suelo reforzado con geomallas. Ambos tienen definitivamente sus ventajas. Hoy quiero hablarles de las geomallas, digamos, de las estructuras en suelo mecánicamente estabilizado con geomallas, y pues son estructuras conformadas con suelo, una masa de suelo a la que se le coloca una geomalla, y o unos elementos tipo geomalla que le dan a ese suelo la resistencia al corte que no tiene por sí misma, y pueden lograrse estructuras como las que vemos en la parte inferior derecha, que permiten ampliar superficies, optimizar los usos de las áreas, digamos, de compra en proyectos viales o como estos proyectos de la industria petrolera, con estructuras que son flexibles, que son muy compatibles con las deformaciones que se pueden presentar en el suelo, que tienen un muy buen comportamiento a la carga, a los esfuerzos que se generan durante los eventos sísmicos, generando una serie de bondades que van llevando a que cada vez más sean
utilizados en nuestro entorno. Hay una característica muy importante de estos muros, y es que cuando uno los compara con otro tipo de soluciones de contención, a partir de los 4 metros, 4,50 o 3,50, alrededor de eso, cada proyecto es diferente, pero es mucho más económico, con lo cual, pues definitivamente es llamativo para en los proyectos. Y otro tema que toma sin ninguna duda una fuerza muy importante es el tema ambiental. En muchos lugares llaman a estos muros muros verdes o muros ecológicos. ¿Por qué? Porque permiten el establecimiento de la vegetación a través de las aberturas de las geomallas. Y pues para eso hay varios procesos de bioingeniería que pueden ser adoptados para lograr estructuras verdes o estructuras integradas como las que vemos en estas fotografías. Aquí vemos en la parte inferior derecha una fotografía de un proceso constructivo de un muro en una zona, digamos, de una topografía ondulada en Colombia. La Ruta del Sol, el primer sector, se construyeron alrededor de 35 muros en suelo mecánicamente estabilizado, de diferentes alturas, muros de 18 metros, muros de 13, muros de 4 metros, y vemos la fotografía superior, que hay un establecimiento de la vegetación en un tiempo, digamos, relativamente corto después de construidos los muros, con una vía en la parte superior y que genera pues toda esa ambientación que definitivamente es muy interesante en los proyectos. Otras fotografías, la fotografía superior también del mismo proyecto, vemos cómo está, digamos, establecida la vegetación. Y en la parte inferior vemos una combinación de la tecnología de muros en suelo reforzado con muros en concreto, el muro en concreto en la parte inferior, y sobre él un talud reforzado que permitió colocar en su parte superior pues unas estructuras asociadas a la infraestructura eléctrica en Ecuador. Varias subestaciones, estaciones y subestaciones eléctricas que fueron construidas de esta forma en ese país. Aquí vemos algo que la fotografía superior uno dice, pero bueno, ¿un muro dónde? Lo que ustedes ven ahí, esas rampas a los puentes peatonales, eso es Ciudad de Panamá, la cinta costera, la avenida Balboa, son estructuras de suelo reforzado con geomallas. Ya participamos en este proyecto tal vez hace 10 años o un poco más, desde, digamos, acompañando a los diseñadores, a los constructores, mostrándoles las bondades de esta clase de soluciones. Y bueno, estos muros tienen algo particular, y es que son muros portantes, son muros que soportan la superestructura de los puentes peatonales, son alrededor de 6 o 7 puentes a lo largo de la cinta costera que tienen esta tecnología y que los hemos visto hoy y todavía tienen un comportamiento, digamos, adecuado, tal cual como fue diseñado, y funcionan supremamente bien. Y en la parte inferior, una aplicación de las geomallas asociada también a los terraplenes sobre suelos blandos, donde estas geomallas se utilizan para disminuir los esfuerzos que llegan a las capas inferiores o a la cimentación de esos terraplenes, mejorando su comportamiento mecánico. Otros muros también de aproximación a puentes, aquí en los llanos orientales. Unos muros, digamos, que ustedes ven ambientados en una cara verde, en ellos también se colocó manto para control de erosión para hacer una integración, digamos, inmediata al entorno de estos muros. Y bueno, ¿por qué no pensar por fuera? Y también están esta clase de soluciones con geomallas. Lo vemos día a día, nos envían fotos algunos de nuestros clientes que han utilizado las geomallas para soluciones que uno, digamos, dentro de su día a día no las concibe, pero que definitivamente funcionan y cada vez toman más y más fuerza. Ahora, hay un tipo de geomallas que son las geomallas asociadas al refuerzo de carpetas asfálticas, que están involucradas en estas estructuras para aumentar la vida útil de las mismas, para disminuir las intervenciones que se deban hacer en estructuras de pavimento, producto de la degradación que sufren estas natural que sufren con el tiempo, pero que en la medida en la que pudiéramos ampliar los tiempos en los cuales se hacen las intervenciones, pues definitivamente tenemos una ventaja en términos de costos, ¿verdad? Y bueno, lo que busca la malla es evitar, producto de su buen comportamiento a la carga cíclica y su resistencia, digamos, hacer ese aporte mecánico y evitar que una grieta que está en la parte inferior llegue a la parte superior, acelerando el deterioro de la estructura. Entonces son mallas que se diferencian de las mallas anteriores por su
tactosidad, porque son muy compatibles con el asfalto y logran una adecuada adherencia que es supremamente importante en las capas ligadas de las estructuras de pavimento. Acá, a partir del 2017, ha venido, digamos, lo que ha venido migrando, lo que se vuelve cada vez más disruptivo, lo que ha llevado a un nuevo nivel. Este uso son los conceptos de ingeniería que se aplican, y es hablar de un tema como los módulos cíclicos a bajas deformaciones, o los factores de eficiencia, que es realmente llevar a un número el aporte real de las mallas a las estructuras, y decir, si yo coloco una malla X, voy a lograr un número de ciclos de carga más con respecto a lo que estaba inicialmente planteado. Entonces, ahí es donde viene ese salir de la caja y llevarnos a otro nivel en el uso, más allá del solo producto. Es la ingeniería misma la que está innovando. Y vemos que su aplicación es diversa en proyectos como aeropuertos, concesiones viales, vías urbanas, vías suburbanas con cargas supremamente altas. En la parte derecha vemos cargas importantes en estas vías suburbanas en la parte superior y urbanas en la parte inferior. Sistema de transporte masivo de Bogotá, en algunas de las vías auxiliares se utilizan esta clase de mallas. Pero bueno, y acá en esta fotografía que vemos es algo que se sale también del uso convencional. Esta es la Costa Verde en Lima, en el distrito de Miraflores, esta foto en particular. Y lo que vemos acá es un uso de estas mallas que inicialmente fueron concebidas para el refuerzo de carpetas asfálticas, para el control de erosión superficial y el control de caída de detritos en taludes rocosos como los que vemos acá. Y acá, ¿por qué? Pues esa tactosidad de las que les hablé hace un rato, pues se convierten en adhieren el polvo se adhiere a ellas y evitan que haya una volatilidad de polvo que se volvía permanente y que incomodaba mucho a los usuarios de esta vía. Y también vemos que hay unos procesos, en algunos de esos sitios se han iniciado procesos de revegetalización, como el que vemos acá, que seguramente, digamos, con un esfuerzo importante, pues se va a seguir ampliando a toda la Costa Verde en Lima. Y finalmente, vamos para cerrar este bloque, quiero hablarles de los geodrenes. Los geodrenes pues son una alternativa a algo que se ha usado durante mucho tiempo, que son los convencionales drenes franceses, en los cuales es una caja con geotextil no tejido y grava a su interior, material tipo grava filtrante o drenante, que entre los dos conforman el sistema de subdrenaje. Acá lo que se busca es agilizar el proceso, lograr menores volúmenes de excavación y mejorar la eficiencia de drenaje de estos sistemas de subdrenaje. Entonces, se pueden utilizar para vías, en drenajes longitudinales, los cuales se busca tener el nivel freático fuera del paquete de materiales granulares que conforman la estructura de pavimento, mejorando su comportamiento a largo plazo. Y vemos aquí que definitivamente aquí se logran, digamos, unos ahorros importantes, se logran ahorros en tiempo, pero también económicos. Cada proyecto es diferente y hay que evaluarlo. Aquí vemos también ese uso que se va dando, es mucho más rápido que la construcción del dren francés, siendo igualmente eficientes. Y también hay una aplicación de estas asociadas a las estructuras en suelo reforzado, y es que se colocan tanto en la parte posterior para evitar que los flujos subsuperficiales entren a las masas de suelo, como entre las capas, para que en caso de que el agua haya entrado a ellas, pues salga rápidamente y se mantenga la estabilidad de estas estructuras de suelo. Finalmente, cerrando este bloque, pues queremos dejarles aquí un par de frases que me parecen muy interesantes, y la primera de ellas es que la creatividad es pensar en nuevas ideas, pero la innovación realmente es hacerlas. Y siguiendo con esa línea de la innovación, que lo asocio a salirse de lo convencional, es que la innovación no es solo cuestión de dinero, sino cuestión de personas. Está en nosotros evaluar en nuestro entorno todas estas soluciones que se plantean día a día y ver cómo las aplicamos en todos estos problemas que se nos van presentando en el día a día de nuestra profesión. Bueno, los dejo ahora cerrando este bloque con Carlos Giraldo,
y les agradecemos estar con nosotros en este espacio. Muchas gracias. Gracias, Armando, por su participación con el bloque de experiencias sobre protecciones hidráulicas con tubos geotextiles, control de erosión con geoceldas, refuerzo de suelos y conformación de estructuras de contención con geomallas Forrit, control de agrietamientos en capas asfálticas con geomallas Forrit Asphalt, subdrenaje longitudinal y sistemas de subdrenaje en estructuras de contención con Geodren. Antes de dar paso a nuestro último panelista, queremos compartirles uno de nuestros más valiosos recursos técnicos que corresponde a nuestra biblioteca virtual especializada. En este lugar, los expertos tienen a su disposición las mejores herramientas y la información más actualizada sobre soluciones con geosintéticos. Para ello, los invitamos a acceder al sitio web de nuestro GTEC Center en el enlace que les enviaremos en este momento a través de nuestro chat. Para cerrar este segmento nos acompaña Carlos Alberto Giraldo, administrador de empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA, especialista en gestión de negocios de la Universidad Autónoma de Chile. Carlos Alberto cuenta con más de 20 años de experiencia en cargos directivos comerciales en diferentes sectores de la economía, como el sector financiero en Costa Rica, el sector minero en Chile y el sector de infraestructura en Colombia. Actualmente, por más de 10 años, se ha desempeñado como director comercial en Geomatrix para Colombia. Adelante, Carlos. Carlos, recuerda encender tu micrófono, por favor. Ok, ¿estamos? Perfecto, perfecto. Adelante. Ok. Métanos segundos. Ok, ¿estamos? Juan Pablo, nuevamente muchas gracias. Pon la Armando, presentación en pantalla completa, Carlos, por favor. Estamos. Ok. Ok. Buenas tardes nuevamente a todos. Bueno, al comienzo de esta introducción, Juan Ernesto les explicó el porqué de esta charla, qué nos motivó a hacerla. Realmente, en mi caso personal, después de llevar alrededor de 10 años participando y estructurando diferentes proyectos de ingeniería en geosintéticos, considero muy importante poder compartir algunas experiencias desde una óptica convencional y no convencional. También, después de conversar con varios de ustedes, algunos de los presentes en el día a día, en diferentes reuniones, me encuentro con diferentes preguntas como, oiga, Carlos, yo no sabía que esto se podía hacer, yo no sabía que estas resistencias se podían lograr con un geotextil, no sabía que podíamos ese tipo de aplicaciones. Hombre, y qué más importante, aprovechar todos estos cuestionamientos para mostrarles los diferentes usos y aplicaciones pues, de este mundo de los geosintéticos. En el bloque de experiencias que les voy a mostrar, vamos a hablar de lo siguiente: de unas estructuras de gravedad con geotextiles de gran masa, de volumen, llamados geocontenedores. También quiero mencionarles un uso no convencional de un contenedor estructural llamado hidroblock. También mostrarles diferentes aplicaciones y usos de los mantos de control de erosión. Y finalmente, hablaremos de los colchones de enrocado y las olas hidromallas geosteras. ¿Ok? Un mensaje que les quiero dejar es, señores, hay que pensar diferente. Existen otras formas de hacer las cosas. Bueno, los geocontenedores. Realmente, ¿qué es un geocontenedor? Un geocontenedor es una estructura de contención que funciona básicamente por gravedad. ¿Ok? Este tipo de estructuras son una muy buena alternativa para proyectos hidráulicos por temas de soluciones costo eficiente, por temas de rendimientos, por temas de tiempos de ejecución en determinados proyectos. Aquí lo que les quiero compartir es un proyecto de una protección de una orilla con enrocado, ¿ok? E igual es una solución que funciona, pero, hombre, qué mejor que pronto pensar en otras alternativas, como les quiero comentar, de un geocontenedor aprovechando el material del sitio. Y esto es un proyecto bastante interesante. Esto es una protección y recuperación de una orilla
alrededor de 1260 metros lineales al margen izquierdo, saliéndose de lo tradicional. El reto es, en el proceso de socialización de este tipo de proyectos, es convencer y entender que con una estructura de un geotextil se puede hacer este tipo de soluciones, saliendo nuevamente, como les digo, de lo tradicional. Y esto fue lo que se hizo. ¿Qué se hizo? Estos son unas estructuras, un geocontenedor con un geotextil de 150 kilonewtons. Ahí está en crudo, ahorita les explico el porqué, con unos tensores. Cada unidad, estamos hablando de alrededor de unos, que pesa alrededor de unas 22 a 23 toneladas. Esta disposición se conformó en 4 niveles. ¿Ok? Aquí vemos la disposición de las unidades, ¿ok? Y bien, esta es una formaleta. Este tipo de geocontenedor está diseñado para ser llenado mediante el uso de esta formaleta, ¿ok? Entonces, ahí vemos unos operarios colocando el geocontenedor con unas prensas en el interior de la formaleta para su posterior llenado. Y esta es la formaleta. Aquí están retirando la formaleta después de efectuar este llenado. El cierre de este tipo de estructuras se realiza mediante una máquina de costura, pues es lo más común y más rápido, con un hilo de, normalmente para este tipo de proyectos y por este tipo de material, con un hilo de 6000 denier, igual de competente al material de la estructura. Aquí están en el proceso llenado, se procede a hacer la disposición del material dentro de las formaletas, ¿ok? Y bueno, aquí vemos un manto de control de erosión. ¿Qué se quiere hacer aquí? Este tipo de estructuras, como está en un poliéster de alta tenacidad, en crudo es susceptible a los rayos UV. Para proteger toda esta estructura, se contempló el uso de un manto de alta especificación para darle protección a toda la estructura, protegerlo de los rayos UV y de impacto mecánico. Y aquí ya, bueno, estos son los geocontenedores, ya a un segundo, tercer nivel. Y les quiero comentar lo siguiente. A este tipo de estructuras podemos buscar diferentes configuraciones y aplicaciones. Podemos utilizarlas en protección de taludes y laderas, en protección de orillas de ríos, en realce de orillas. Y en el caso puntual que les estoy ilustrando, es un típico ejemplo de protección y contención. ¿Okay? Aquí ya vemos la estructura prácticamente terminada con un manto permanente cubriendo la estructura. Y este prácticamente es el proyecto ya terminado. Esto es una buena foto, una panorámica de toda la protección del río. Realmente este proyecto, tengo conocimiento de 2 temporadas invernales bastante fuertes, ya cumplió su propósito estas estructuras. Bueno, en estas fotos son recientes. Estas fotos llevan alrededor, son de hace aproximadamente unos 10 días y se las quería compartir porque si vemos ya la naturaleza revegetalizó todo este tema, ya no se ven las estructuras, prácticamente ni el manto. Cumplió su propósito para lo cual fue dispuesto este material. Ok. Este es otro tipo de geocontenedor. Si bien es un geocontenedor similar al anterior de 14 metros cúbicos, el reto aquí es un proceso de tiempo, es un proceso de industrialización, un tema de llenado. ¿Qué se hizo? En el anterior que les ilustré es una formaleta. En este es una estructura tubular de gran tamaño para proceder al llenado. Aquí vemos, ok, aquí vemos ya los geocontenedores en la estructura ya llenos. Y en esta ilustración vemos ya los geocontenedores, vemos unos tensores internos y los vemos adecuándolos dentro de esta estructura para su llenado. Ok, este es otro tipo de geocontenedor, pero este geocontenedor está diseñado para que su disposición sea al volteo. No sé si en esta foto se aprecia por los rayos del sol, vemos que este geocontenedor tiene el tamaño del volco, de esta volqueta,
y ahí se ve la compuerta en el momento de hacer su disposición. Aquí lo vemos, aquí ya lo vemos mucho mejor en el momento que está siendo arrojado. Es un material supremamente competente, al igual que las costuras. No cualquier material podría soportar de esta magnitud, de esta masa, puede sufrir un proceso se puede estallar. Aquí lo que vemos es el material competente y que tolera este tipo de instalación bajo este concepto de volteado. ¿Qué es lo que se está haciendo? Aquí se está conformando un espigón alrededor en este proyecto de 100 metros de longitud. En este punto estamos a unos 5 o 6 metros sobre la lámina de agua, bajo la lámina de agua, y se está procediendo a la instalación bajo el procedimiento que les mostré para conformar este espigón. Ok, este es un geocontenedor impregnado, tiene unas asas para ser izado. Se los quería mostrar porque estos no son productos de líneas. Dependiendo el proyecto, se configura diferentes estructuras en tamaño y en su configuración. Los anteriores, si vieron, son en crudo, porque uno tiene un manto de control de erosión permanente para su protección mecánica, rayos UV, el del espigón, en los que van a quedar expuestos también van a tener otro tipo de solución para su protección, y este geocontenedor, al ser impregnado, puede estar expuesto, ya tolera rayos UV e inclusive impacto mecánico. Lo quería mostrar para mostrar las diferencias entre uno y los otros. Bueno, quiero mostrarles a continuación un uso no convencional de lo que es un contenedor estructural hidroblock. Si bien al comienzo Juan Ernesto les mostró unos proyectos bastante interesantes con este tipo de estructuras, con este tipo de contenedores, vimos unos proyectos bastante interesantes en Perú, hidráulicos, vimos proyectos a nivel de geotecnia. Hombre, en este proyecto que se hizo, entendiendo el concepto de este contenedor que se puede llenar con material del sitio, se utilizó para lo siguiente. Esto es en Colombia, este es durante el proceso de paz, en el proceso de desmovilización de grupos armados liderado por la ONU, se dispusieron de diferentes puntos en el territorio nacional para hacer la entrega de este material, armamento y explosivos. ¿Qué se hizo? Entendiendo el concepto de que se puede llenar con material de sitio, su fácil transporte, se configuraron unas barreras perimetrales. ¿Cuál es el objetivo de esta barrera perimetral? Disipar la energía ante una eventual explosión, una contingencia. Entonces se los quería mostrar porque es un uso no convencional, entendiendo las bondades de un producto como este. Bueno, hablemos sobre los mantos de control de erosión. Realmente, un manto para control de erosión, realmente los utilizamos para la protección de erosión de taludes y canales, y inclusive como revestimiento de algunas estructuras. Quiero hacer énfasis en un tema. Realmente no todos los mantos sirven para todo tipo de proyectos. Las condiciones de los suelos, las diferentes topografías hacen que los mantos no todos apliquen. Quiero mostrarles las características de un manto. No, esto es un manto permanente para ilustrar las diferencias entre uno y otros. Este manto posee una tridimensionalidad y unas correas a lo largo de este. Pero ¿qué nos aportan estas? La tridimensionalidad nos aporta las condiciones especiales para que la vegetación se establezca. Y las correas a lo largo de este nos proporciona la resistencia estructural de la matriz del manto. ¿Ok? Entonces les voy a compartir diferentes fotos de diferentes aplicaciones y usos con los mantos de control de erosión. Este es un proyecto bastante interesante en el departamento del Huila, en Colombia, donde se están instalando para control de erosión alrededor de 42.000 metros cuadrados. Incluso está integrándose con otro tipo de solución en algunos puntos con unas mallas
de triple torsión. En esta foto, también en Colombia, en el norte del país, vemos un proceso de instalación de un manto permanente en unos terraplenes. Este es una aplicación bastante interesante. En los muros de suelo mecánicamente estabilizados, como es este caso, con unas geomallas uniaxiales, se propuso la fachada mediante el uso de un manto permanente por un tema ambiental, por un tema visual. Aquí lo podemos ver en la siguiente fotografía, una panorámica mucho mejor del aproche de este puente. Es una aplicación, la verdad, bastante utilizada últimamente por este tema ambiental. Ok, también vemos proyectos inmobiliarios, tema movimiento de tierras, una protección de unos taludes, unos revestimientos de estos para su revegetalización y tema visual. Y esta foto para mí es muy importante. ¿Y por qué? Aquí este es un proyecto en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, en Colombia, y lo que se quería era en la pista sur del Dorado, por efecto netamente visual, que no se viera el muro en concreto. ¿Qué se hizo? Se hizo esto, se hizo la instalación del manto pernado al muro. ¿Pero por qué es importante? ¿Y por qué es realmente significativa para mí? Y es una de las bondades que veo en este tipo de mantos TerraTrack. Este fue uno quizás de los primeros proyectos que participé hace 10 años y siempre la muestro, porque este es un manto que está instalado ya alrededor de 10 años, como les digo, y está expuesto permanentemente al agua y al sol. Incluso tengo la oportunidad de pasar seguido por este punto y en varios proyectos que puedo participar y puedo ingresar al aeropuerto, he visto todavía el manto mantiene su color, mantiene su estructura. Entonces es muy diciente la calidad de este manto TerraTrack. Esto es otro tipo de aplicación bastante interesante. Los portales de los túneles. Y aquí vemos la instalación de un manto permanente en el portal del túnel y en la siguiente foto vemos ya cómo en el proceso de revegetalización, aquí, cómo en ese proceso ya germina y la vegetación traspasa el manto. ¿Ok? Bueno, este también es un proyecto bastante interesante en Antioquia, en Colombia, y es la integración de dos mantos permanentes. ¿Pero por qué dos mantos permanentes? Cada uno tiene diferente propósito. Un manto TerraTrack, que nos dio la estabilidad y su resistencia en el talud, y un Absormat. Y ese manto permanente Absormat, por su estructura y por su capilaridad, retiene la humedad, de tal forma que al instalar el TerraTrack, la mezcla fértil y el Absormat, al retener la humedad, aceleró el proceso de germinación y revegetalización y vemos unos muy buenos resultados. Es un tema de salir de lo convencional que se hizo con una firma muy especialista en el tema de agrónomos y bueno, con bastantes resultados tanto en eso y ya se ha realizado también en otros temas de los portales de otros túneles bajo el mismo concepto. Este es una instalación de un manto permanente conexos a instalaciones, desarrollo de un tanque de agua. Este proyecto es en el norte de Colombia, donde se ilustra, es un muro en suelo mecánicamente estabilizado, pero toda la fachada del muro está contemplada con un manto permanente. Vemos una muy buena instalación y un impacto visual bastante interesante. Bien, esta es la instalación de un manto temporal en una locación petrolera. Si bien vamos viendo diferentes usos y aplicaciones de los mantos de control de erosión. Este, importantísimo, terraplenes en vías ferroviarias, bien utilizado, vemos el manto ya instalado, inclusive se aprecia en la fotografía, ya que la vegetación germinó y pasó a través del manto. Canales, otro tipo de aplicación bastante interesante, costo eficiente, rendimientos. Vemos manejo de canales mediante el uso de mantos permanentes y aquí se aprecia mucho mejor cómo funciona el tema del manto permanente. Ok,
Hablando de todos estos usos convencionales, quiero mostrarles un uso no convencional. Esto es una locación petrolera, el manejo de unas líneas de flujo, donde normalmente se está manejando todo con sacos de suelo de cemento. En una sinergia con el equipo de ingenieros y Geomatrix, se pensó en hacer algo diferente. Hombre, después de hacer unos tramos de prueba, diferentes desarrollos, tenemos como resultado que se pueden desarrollar estos canales con un manto TerraTrack. Vemos ya la instalación del manto en los canales, ¿ok? Aquí se aprecia mucho mejor. Fotos de la instalación de estos. Aquí vemos la instalación en los diferentes canales y aquí ya encontramos en la siguiente fotografía una panorámica mucho mejor de cómo quedó todo este tema. La verdad funciona muy bien, es otro concepto, es un tema y lo repito, tiempo, costo, eficiencia, funciona muy bien. Quiero mostrarles en la siguiente fotografía y pues con respeto, este era el mecanismo de transporte para esas topografías tan complicadas de llevar el cemento. Se manejaba así, realmente en el piedemonte se maneja pues estas mulas, las mulitas llevan el cemento. La muestro porque realmente después de este tipo de aplicación con un manto, hombre, digo, el peso se disminuyó sustancialmente, ya de llevar cemento a llevar un manto de control de erosión, así, pues la verdad funcionó muy bien y pues yo creo que está el animalito muy agradecido en ese sentido. Ok, quiero comentarles sobre el tema de las hidromallas geosteras. La hidromalla geostera es una malla ideal para la conformación de estructuras de protección de orillas principalmente, con unas características muy importantes: su alta capacidad estructural, su resistencia a la tensión y durabilidad, su fácil ajuste a la forma e integración con el suelo, lo hace fundamental para diferentes proyectos. En estas fotografías vemos una protección de orillas y en la foto a la derecha vemos cómo está protegiendo un muro mecánicamente estabilizado por un tema de socavación. Aquí lo vemos también, este tipo de colchones de enrocado, esta geostera como una protección mecánica. Aquí vemos una panorámica mucho mejor. Estos son unos hidrotubos alrededor de 800 metros lineales de una protección, pero la función de la geostera es generar una coraza, una barrera de protección mecánica a estas estructuras, como se los comentó Armando anteriormente. Este tipo de soluciones de estructuras requieren de una protección. Aquí lo vemos nuevamente como protección de un muro, la base del muro. Y aquí vemos la integración de dos soluciones. Vemos en la base del muro para un tema de evitar socavación y vemos inclusive con un manto TerraTrack. Esta aplicación es bastante interesante. En la base de un muro, a la orilla del mar, es un tema de un oleaje permanente y en la base está dispuesta una geostera. Aquí vemos en este proyecto, ya en una fase más avanzada, vemos, e incluso se ve en la parte inferior de la foto en verde, se ve cómo las algas se integran a la geostera. Bien, este es un reto bastante interesante. Esto es la protección de los pilotes en un puerto en el Pacífico en Colombia. ¿Pero por qué se quería hacer esto? Resulta que los buques, en el radio de giro, las propelas generan una fuerza muy grande que genera socavación de estos. Con el fin de proteger cada una de estas estructuras, de estos pilotes, se dispuso de confeccionar y elaborar unas geosteras para ser dispuestas y proteger estos. Aquí vemos una panorámica del puerto y esta es la geostera que se confeccionó. Esta es una geostera de 50 kilonewtons, vemos unos diafragmas, vemos la disposición del enrocado. Esto pesa alrededor de unas 4 toneladas aproximadamente. Incluso había mucha incertidumbre de que en el proyecto de los ingenieros, oiga, una geomalla sí tolera este tipo de resistencias. Bueno, prácticamente como una apuesta y
Aquí ya se ve la disposición de estas y ya sabrán quién ganó la apuesta. Aquí se ve ya las geosteras siendo izadas para su disposición al lado de los pilotes. En la foto a la derecha inferior vemos las geosteras ya en su proceso de instalación al lado de los pilotes y en la de la superior pues en el proceso ya de izaje. Aquí vemos un proceso de sellado de las tapas de las geosteras en la foto de la izquierda y en la foto a la derecha su proceso de izado. Y aquí vemos una geostera para ser instalada in situ. Vemos esta geostera es alrededor de 14 metros lineales, pero lo que les quiero decir es que estos no son productos de líneas. Todos los proyectos son diferentes, por lo tanto la configuración de este tipo de estructuras son diferentes. Los vemos izados, las vemos para protección de orillas, las vemos como protección en la base de los muros. Entonces, dependiendo del proyecto, se estructuran estas. Aquí en la foto lo que se aprecia ya son dos tapas, ya dos módulos sellados y el tercero está terminando de hacerse la disposición para su posterior selle. Ok, ya entendiendo lo que fueron las geosteras, diferentes aplicaciones, quiero mostrarles en mi concepto lo que fue un uso no convencional. Este es un proyecto en el Pacífico, en un puerto nuevamente, y es la protección de un deck. ¿Pero por qué la protección de un deck? Resulta que la policía antinarcóticos se necesita buscar una solución que permita proteger el deck de ciertas embarcaciones pequeñas que se coloquen debajo de este, al igual que ciertas personas o buzos, ¿no? Para utilizar los cascos de los buques para el transporte de droga, realmente. Entonces, buscar una solución. Un muro, pues realmente pues imposible. Una estructura metálica que permita estar en contacto con el agua del mar, que sea flexible, pues realmente también era difícil. ¿Y qué se hizo? Se hizo lo siguiente. Realmente se elaboró una geomalla geostera de 300 kilonewtons, ahí vemos un tipo de abertura mucho más grande, para ser instaladas en el deck del puerto tipo cortina, debajo de la lámina de agua. Esto se sumerge alrededor de 8 metros y en la parte inferior de esta foto, si se alcanza a ver algo aquí, se está colocando unos lastres. Estos sostienen un lastre en la parte inferior. Aquí vemos otras ilustraciones de la instalación de esta geostera. Y aquí ya se aprecia mejor. Aquí vemos en la foto a la derecha cómo quedan estas cortinas y en la foto a la izquierda el proceso de instalación. Aquí ya se ve mucho mejor. A la foto a la derecha vemos una de las platinas, uno de los 3 mecanismos de anclaje que se hicieron al deck y ya en las otras 2 fotos cómo quedan funcionando estos. Realmente esto se desarrolló con una firma colombo-francesa y después de hacer varias análisis, pruebas, esto también es un tema de ingeniería detrás de esto, la verdad funcionaba muy bien y hoy en día está todo el perímetro del deck del puerto protegido. Bueno, realmente esto es lo que les quería compartir en el día de hoy. Quiero y los invitamos a todos ustedes a conformar equipo y dejar en nuestras manos todos estos retos de ingeniería. Espero en unas próximas oportunidades seguir compartiendo este tipo de experiencias, cosas novedosas, cosas diferentes que se salgan inclusive de lo convencional. Juan Pablo, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Carlos, por su intervención con el bloque de experiencias sobre conformación de estructuras de gravedad con geocontenedores, uso no convencional de la formaleta estructural hidroblock, aplicaciones y usos de mantos para control de erosión y conformación de colchones de enrocado con hidromalla geostera.